les doy la bienvenida a todas las personas presentes en la librería Ars Carmelitana en Madrid y también a los que nos van a seguir a través del canal de YouTube. El motivo que hoy nos reúne es la presentación del libro Mujeres Ignacianas, Escritos Esenciales, recientemente publicado por Mensajero, Salterre y Universidad Pontificia Comillas. La edición de la obra ha sido llevada a cabo por José García de Castro, Nuria Martínez Gayol y Miyako Namikawa. Este original y riguroso trabajo de elaboración reúne en un único volumen de la colección Manresa la amplia colaboración de más de 20 autoras que sacan a la luz tanta riqueza de la vida espiritual de 20 fundadoras de espiritualidad ignaciana. Tenemos la alegría de contar con la presencia en la librería de varias personas que han participado en la elaboración de esta obra. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy, para darnos a conocer el libro, agradecemos la participación de Pepa Torres Pérez. Es religiosa de la Congregación de las Apostólicas del Corazón de Jesús, teóloga, filóloga y educadora social. Actualmente trabaja como profesora invitada en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca. Combina la docencia y la investigación teológica con el acompañamiento a colectivos y personas comprometidas en el mundo de la exclusión, especialmente mujeres y inmigrantes. Sus últimas publicaciones son La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, en 2022, Las Mujeres y los Liderazgos en la Iglesia, Memorias e Identidades Eclesiales, en colaboración con Monse Escribano en el 2021, Teología en las Periferias, De Amor Político y Cuidados en Tiempos de Incertidumbre, en 2020, Decir Haciendo, Crónicas de Periferia en 2017 y Cartas a Francisco 2017. Vive en una comunidad intercongregacional en el barrio madrileño de Lavapiés, que ha dado origen a la red Interlavapiés, que es una red de apoyo mutuo contra las fronteras y la precariedad. Actualmente es coordinadora de la red Miriam de espiritualidad ignaciana femenina y miembro muy activo desde el origen de la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia en Madrid. Pepa es coautora del libro, donde ha participado con el capítulo número 15 dedicado a Luz Rodríguez Casanova, que es fundadora de las Apostólicas del Corazón de Jesús. Gracias, Pepa. Gracias a vosotros. Nuria Martínez Gayol Fernández es religiosa, esclava del Sagrado Corazón. Es profesora de Teología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, donde imparte cursos sobre escatología, virtudes y sobre la teología de Hans Urs von Balthasar. Nuria es gran conocedora de la espiritualidad ignaciana. En su tesis doctoral investigó el concepto de gloria de Dios en Ignacio de Loyola, en 2005. Ha escrito además sobre temas de vida religiosa, raíz y vientos en 2015, sobre carisma propio de su congregación, el sentido apostólico de la adoración en 2018, entre otras. Nuria, junto con Miyako Namikawa y José García de Castro, es una de las editoras del libro y además ha elaborado el capítulo 11, dedicado a los escritos esenciales de Rafaela María Porras Ayllón y su hermana Pilar Porras Ayllón, fundadoras del Instituto de las Esclavas del Sagrado Corazón. Ana García Mina Freire es laica, conocedora en profundidad de la espiritualidad ignaciana. Estudió psicología en Comillas, donde se doctoró, se formó como psicoterapeuta. Actualmente es profesora en el área de investigación clínica y a lo largo de estos años se ha formado en la espiritualidad bíblica y espiritualidad ignaciana y participado en la Comisión en Identidad y Misión de las Universidades Jesuitas en España y en la coordinación de la formación en Identidad y Misión de la Universidad Pontificia Comillas. Ha coordinado el Simposio Internacional en Psicología y Ejercicios Espirituales, que tuvo lugar en el año 2019.
Entre los regalos que esta formación le ha dado ha sido el poder hacer los ejercicios del mes. Como investigadora se ha centrado en cuestiones relacionadas con el género, con el fenómeno de las novatadas, el liderazgo ignaciano, y ha escrito diversas obras relacionadas con los ámbitos del crecimiento personal, intervención social, cuestiones de género y psicología y catequesis. Bueno, seguramente dejo muchas cosas por decir, pero pasamos a lo interesante, que es el diálogo entre ustedes. Luego podemos dejar un espacio para si hay alguna pregunta o algún eco, y les agradecemos mucho por estar aquí. Les dejo la palabra. Muchas gracias, Águeda. Lo primero de todo, gracias por este espacio que nos brindáis, en donde yo creo que esta tarde es una tarde de comunión, porque el libro que tenemos entre manos nace de la comunión y el espíritu, y yo creo que si hoy estamos aquí es en un espacio de comunión, en donde también agradezco mucho a las editoras, a Miyako, a Nuria, José, el que me hayáis dado la oportunidad de poder estar hoy aquí y poderos preguntar sobre un libro que diría yo que es como muy especial. Yo de hecho cuando empecé a leerlo, pues empecé a leerlo como lo suelo hacer normalmente, que me gusta hacerlo de principio a fin. Y entonces empecé un poco estilo Marta, ¿no? Vamos a leerlo, oye, hay que prepararse esto, ¿no? Y qué va, esto duró muy poquito, porque en el momento que me fui encontrando con las fundadoras pedía a María, pedía un espacio como en los ejercicios, ¿no? Para preparar y disponer el ánima y para dejarnos transitar por el espíritu que hay en este libro. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad el estar hoy aquí y desde luego ojalá que también fruto de este encuentro, que detrás hay tantas congregaciones, instituciones religiosas femeninas, que habéis hecho posible el que hoy tengamos este libro tan preciado de literatura sobre algo que es la espiritualidad ignaciana femenino, que yo creo que es única, ¿no? Y entonces lo primero que me gustaría preguntaros es ¿cómo habéis llegado a gestar y a que surja el libro? Porque detrás hay años de trabajo, muchas mujeres, equipos, discernimientos en común, espíritu. Sí. La verdad es que surge de una iniciativa externa a la mayoría de nosotras. Es obviamente la iniciativa de las dos editoras y el editor, ¿no? Lo que sí que es cierto que desde cada tradición ignaciana femenina, desde cada una de esas 20 congregaciones, esas 20 fundadoras cuyos textos aparecen en el libro, sí que ha habido un trabajo histórico de reflexión, de profundización y de estudio, ¿no? Sobre tanto de sus biografías como sobre todo de sus textos esenciales, de sus textos espirituales, ¿no? Entonces, cuando nos viene una propuesta desde fuera, esto primero nos permite ponernos en contacto y hacer un trabajo, yo creo que coral, que es otra de las originalidades, lo diría, muy femenina de este libro. Está entre nosotros José, que en ese sentido tiene un talante, por lo menos en este libro, muy femenino, muy coral también, ¿no? Y las propias autoras o coautoras también en algunos casos es un trabajo coral, ¿no? Entonces nos permite ponernos a pensar juntas qué es lo que nos parece importante resaltar en este libro, cuáles serían esas palabras esenciales, con lo cual detrás también hay un trabajo de discernimiento en nuestras propias comunidades y congregaciones. Y yo creo que hilando el proyecto, conversando, va aconteciendo algo inédito que no está específicamente en ninguna congregación, en los textos hasta ahora, o en los artículos o en los libros trabajados desde cada congregación, porque cuando nos ponemos a buscar juntas, a pensar juntas, a discernir juntas, acontece algo nuevo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido como muy importante, al mismo tiempo que redimensiona, hablo en primera persona ahora, redimensiona nuestra propia comprensión de la espiritualidad ignaciana femenina mucho más allá de nuestra propia espiritualidad, de nuestro propio carisma, ¿no?
que eso es también como muy interesante, ¿no? Qué elementos descubrimos que vamos teniendo en común o que tienen en común nuestras fundadoras y qué elementos pueden ser más específicos, ¿no? Pero eso también es como muy importante, ¿no? Ese redimensionar el conocimiento y nuestra propia visión de la espiritualidad nacional femenina. Yo estoy muy de acuerdo con Pepa también. Este proyecto no tenía un plan, ¿no?, muy definido de comienzo, sino, bueno, hay escritos sobre cosas de espiritualidad ignaciana y mujer, las mujeres en los ejercicios, ¿no? Escritos más bien pequeños, de artículos o de pequeños estudios, pero esto siempre es como en genérico, ¿no? En un genérico que es muy genérico. Siempre que hablamos de espiritualidad ignaciana y mujeres, la pregunta es ¿qué mujeres? Porque claro, las mujeres no somos todas iguales, sino más bien todas distintas. Entonces, un empeño así es bueno, pero al mismo tiempo es ocultador de las particularidades, de las riquezas, ¿no? Entonces, en esa clave, ¿no?, surge esta idea de, bueno, ¿por qué no rescatar pensamientos particulares, concretos, ¿no?, en un ámbito grupal, en un ámbito de comunión ignaciana que tiene por detrás la cuestión de género, en el sentido de cómo vivimos las mujeres esta espiritualidad ignaciana. Y bueno, pues como mujeres ignacianas también hay demasiadas, ¿no? Pues hemos empezado a decir, bueno, pues vamos a empezar por las congregaciones que tenemos por aquí, por España, y vamos a intentar conectar con gente que puede estar interesada en el proyecto, y así nos empezamos a juntar, que yo creo que esa es otra de las novedades de este texto, ¿no?, que no es un texto que recoge los escritos esenciales de cada fundadora y luego los ponemos juntos en capítulos seguidos y los encuadernamos y tenemos el libro, ¿no?, sino que esto ha sido un proceso muy largo, porque ha querido ser proceso de encuentro y de detectar entre nosotras qué es lo ignaciano que nos une, que nos vincula, qué es lo ignaciano que quizá tienen otras y no tenemos nosotras, ¿no? Eso también se va percibiendo con mucha claridad. Y después yo subrayaría como las conexiones que se han dado, ¿no?, dentro de nuestros encuentros. El caer en la cuenta, por ejemplo, de que hay fundadoras que se conocen, que se han carteado, que se han ayudado en el tiempo de la formación, al investigar en los textos, hacernos preguntas de, por ejemplo, estas mujeres daban ejercicios ellas, ¿no?, y entonces empezar a explorar y empezar a descubrir que algunas sí, otras no, algunas sí pero les dijeron dejar de hacerlo, otras sí pero lo hacían más o menos unas en una fórmula, otras en otra. Muchos temas que gracias a estar juntas se han puesto de relieve, y que aparecen como, no sé si es decir, yo creo que hay mucha más vida generada alrededor de este libro de lo que el libro puede decir. El libro dice mucho del carisma de las fundadoras, pero creo que todo el proceso de elaboración del libro, ¿no?, tiene una riqueza muy grande que es imposible de transmitir en las páginas de un libro, y que sin embargo, la sensación de todas es que nos ha aportado mucho, nos ha permitido hacernos preguntas que no nos habíamos hecho antes, y nos ha permitido conocernos y conocer rasgos de la espiritualidad ignaciana vivida en otras congregaciones, en otros grupos, que nos era ajeno, ¿no? Y que, como dice Pepa, yo creo que eso a cada una nos ha redimensionado, nos ha reubicado, nos ha ayudado a explorar desde otras perspectivas los propios documentos que tenemos, y sobre todo esto, a hacernos a percibir que este encuentro y estos vínculos son
muy generadores de vida, no solamente para nosotras que nos estábamos reuniendo, ¿no? Sino que creo que prenden vida también en la propia forma que han tenido las mujeres a lo largo de los siglos de vivir la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y es un aliciente, es un reto, yo creo, para de ahora en adelante, ¿no? Bueno, no perder de vista esto, que es un motor, sin duda, de reactualización, de resignificación, de potenciación de nuestros carismas y de la espiritualidad ignaciana dentro de nuestros carismas. En ese sentido, querrías que has dicho una cosa que para mí fue muy importante, ¿no? Y es redescubrir o conocer que otras fundadoras daban ejercicios. En concreto, en mi tradición esto era algo como un poco clandestino, podríamos decir. O sea, incluso me refiero cuando Luz Casanova los daba, ¿no? Entonces, el conocer que otras muchas mujeres, de una manera o de otra, se habían atrevido a hacer esto, ¿no? Que realmente era una práctica masculina, sobre todo según en qué contextos, pues me abrió mucho los ojos, por ejemplo, este detalle, ¿no? O bueno, podemos hablar de muchas más cosas, pero por ejemplo, la experiencia que tienen, que describen, ¿no? Que intentan balbucear en sus textos, por ejemplo, sobre la Eucaristía, de una manera tan física, tan holística en muchos casos, ¿no? Claro, yo conocí a algunas fundadoras, pero no a todas, ¿no? Entonces, cuando lees los textos, sabes, hay unas conexiones muy potentes, bueno, desde una absoluta debilidad, ¿no? Que, bueno, creo que es por ser mujeres, pero creo que es también por tener esta tradición, que es la tradición ignaciana, ¿no? Entonces sí que ha sido como ha sido una escuela también de aprendizaje de la propia espiritualidad ignaciana, desde quizá claves que subrayamos más las mujeres y sobre todo las mujeres que son las que escriben esos textos esenciales, ¿no? Y en ese sentido también creo que quiero decir que este libro, os agradecemos muchísimo la propuesta de las editoras y el editor, este libro era absolutamente necesario, ¿no? Porque hay otro tipo de bibliografías, pero como ha dicho Nuria, no exactamente así. Este libro era absolutamente necesario porque de alguna manera también recoge la espiritualidad de esa otra mitad de la matriz de espiritualidad ignaciana, que somos las mujeres, y dentro de esa mitad una realidad que somos las congregaciones femeninas, ¿no? Entonces creo que es muy importante, ha sido muy importante en este contexto también, ¿no? Donde desde esta invitación a la sinodalidad y esta necesidad de una reforma estructural de la Iglesia, que caminemos también hacia una mayor equidad de género, escuchar las palabras esenciales de estas mujeres, ¿no? Desde la autoridad espiritual que lo hacen, ¿no? Creo que son caminos de aprendizaje muy importantes, no solo para nosotras, sino luego en general para la Iglesia, ¿no? Y en este momento creo que es un momento también, yo diría que muy propicio para todo esto. Así que muchas gracias a los tres editores. Y en este momento que dices, ¿no? de cambio, de renovación, de buscar esa fidelidad creativa para poder dar respuesta, ¿no? A los tiempos que en este momento nos pide la realidad, el mundo, la Iglesia, ¿qué diríais que aporta o que podemos recoger de los frutos que estos encuentros, porque como os estoy escuchando, ¿no? Lo que van a encontrar los lectores y las lectoras es bueno, pues esos escritos esenciales que en el fondo es el espíritu transitando por su vida, por su fragilidad, en donde les lleva a hacer cosas que ellas mismas consideraban impensables, ¿no? Pero también ha habido en estos 5 años, ¿no? Que habéis ido trabajando en seminarios, habéis encontrado como esos frutos, ¿no? Ellas mismas es como que hubieran seguido trabajando desde dentro, en donde ahora nos están ofreciendo otros regalos. ¿Qué regalos nos ofrecen fruto de ese diálogo que tuvisteis? Bueno, yo creo que hay un primer fruto, ¿no? Que sí que está materializado en el libro, que es el rescate de un tesoro escondido. ¿No? Porque, a ver, bueno, todas las que estamos en congregaciones religiosas o en grupos, ¿no? Pues tenemos
más o menos las obras, los escritos, los papeles de nuestras fundadoras y bueno, pues con más o con menos publicaciones, con más o con menos estudios, pero es un trabajo, digamos, bueno, que se vende en las librerías, pero es a tinta, es decir, rara vez van a comprar a alguien los escritos de mis fundadoras. Bueno, pues a lo mejor hay alguien que le da el punto, pero lo normal es que sea un material de trabajo para nosotras, interno, ¿no? Bueno, el sacar todas a la luz, ¿no?, los escritos esenciales de cada una, yo creo que es rescatar un tesoro escondido y ofrecerlo. Y yo creo que justo por ser escritos esenciales, por ser capítulos que no son extremadamente largos, por presentar este espíritu, esta espiritualidad, esta vida, ¿no?, en pequeños párrafos escogidos, esto lo hace muy asequible a cualquiera, ¿no? Y además en este hacerlo asequible a cualquiera, creo que hemos rescatado muchos textos muy ocultos. O sea, había algunos publicados ya que más o menos para las congregaciones eran conocidos o un poco más conocidos así en el mundo de vida religiosa, pero había otros textos que ha sido la primera vez que los han informatizado, o sea, están sacados realmente de los archivos. Entonces, son voces que han estado prácticamente silenciadas o generando vida solamente en el ámbito que ellas mismas han creado, ¿no? Y yo creo que sacar esto, ¿no?, lo primero que hace es darnos acceso a un tesoro escondido del que no teníamos noticia, dar voz a muchas voces calladas y dar visibilidad a muchas figuras que también son figuras básicamente invisibles fuera de los ámbitos institucionales de donde son fundadoras. O sea, la gente que las conoce, nuestras obras, pues sí, siempre tenemos gente alrededor que conoce a nuestras fundadoras, pero de ahí no pasa, ¿no? Como que son ámbitos bastante cerrados dentro de los cuales se está moviendo el conocimiento de estos textos, ¿no? Entonces, el exponerlos, ¿no?, en abierto, sin una vinculación única que tenga que ver con una congregación única, yo creo que esto es un ejercicio de visibilidad, ¿no?, que también era necesario y que puede dar mucha vida, ¿no? Para mí ese es uno de los primeros frutos que yo destacaría de todo este tiempo y de nuestro trabajo, ¿no? Y también otro más, si queréis, más de las personas que hemos trabajado, pero también de las instituciones. Es decir, que, bueno, digamos que en el grupo de elaboración hemos estado 1, 2, 3 personas de cada congregación, que somos las que nos hemos reunido así más sistemáticamente, pero detrás de cada una de nosotras había mucha gente, ¿no? A veces había grupos de trabajo que estaban ayudándonos, buscando textos, diciendo... Es decir, que para las propias congregaciones también esto ha sido un revulsivo, ¿no?, que anima, ¿no?, a ver, lee esto, mira a ver si te parece este texto, te falta algo de lo que tengo que poner, ¿no? Hay una especie de propulsión dentro de cada una de las congregaciones y luego es esta sensación de que no somos solamente las 20 o 20 y pico que nos reuníamos, sino que bueno, en nosotras y con nosotras, detrás de nosotras había otra mucha gente, y que nuestros encuentros han generado un flujo de comunicación que no existía antes tampoco. Es decir, las congregaciones de espiritualidad ignaciana, bueno, pues hemos tenido de vez en cuando encuentros y cosas así, pero ciertamente este encontrarnos no solo desde la espiritualidad ignaciana, que es como el paraguas que nos cubre a todas y que es común, sino en este otro
especie de búsqueda de redes internas, de puntos de contacto, de encuentros, de descubrimiento de personas, de carismas, de mira tú esta cómo lo vivía en esta época. Es muy bonito la aproximación también a las propias biografías de las fundadoras, ¿no? Yo creo que este libro también, como otro fruto, ¿no? Tiene no solamente el sacar los tesoros de lo escondido, dar voz y visibilizar a las figuras, sino también permite acercarse a la vida de estas mujeres de una manera, digo, muy fácil, porque claro, las biografías fundadoras así, tienes que tener bastante moral para coger este libro y decir, ahora me lo leo. Y sin embargo, aquí en 2-3 páginas está lo esencial de cada una. El estar tan apretado, ¿no?, nos ha obligado a intentar comunicar lo que es más esencial, lo que es más determinante, y uno tiene la sensación de, pues, ¿no?, como que qué rápido puedo tener la visión de estas 20 mujeres, ¿no?, antes de acercarme a sus textos, también para entender, ¿no?, porque este ha sido otro de las cuestiones, ¿no?, que hemos confrontado mucho entre nosotras. Es decir, uno coge los textos de su fundadora y le parecen todos diáfanos, ¿no? Está todo clarísimo, porque sabes cuándo los escribió, qué le estaba pasando cuando los escribió, con quién se estaba careando, qué estaba fundando, qué dificultades tenía. Pero claro, coger textos sin tener todo ese marco contextual, y luego coger textos que no son la mayor parte de este siglo, sino que, bueno, que manejan un vocabulario que ya en sí es un vocabulario que nos suena un poco arcaico, con muchas palabras, muchos términos muy específicos de la persona. Entonces, una de las bueno, como dentro del proceso, ¿no?, de elaboración, uno de los momentos que a mí me parece que han sido más interesantes ha sido el darnos cuenta que nuestro punto de contraste tenían que ser las otras. Es decir, que nosotros hacíamos selección de textos, pero que estos textos tenían que leerlos otras que no conocían a la fundadora, que no tenían idea de su contexto, que no entendían su vocabulario, para ver si, bueno, en los oídos y en el corazón de otros resonaban, no voy a decir cómo resonan en cada una, pero tenían resonancia, no dejaban dudas, ¿no? Entonces hemos tenido un tiempo de intercambio de textos, ¿no?, donde cada una dejaba otros textos y las otras, y corregíamos o decíamos, mira, cuando dices esto yo no entiendo muy bien qué es lo que queréis decir, y eso ha sido una experiencia súper bonita y súper rica, ¿no? El darnos cuenta de que es necesario, casi como una especie de vocabulario de confluencia, ¿no?, que nos permita el acceso a todo el conjunto, ¿no? Yo creo que eso es una aportación también que ha sido muy nutridora de vida para cada una, y que también, bueno, yo creo que es una llamada de atención también a cada congregación, para darnos cuenta de que, a ver, la vuelta a las fuentes es súper importante, ¿no?, y hay que hacerla con seriedad pero que no podemos perder de vista que esta fuente es para que mane. Y que para manar tenemos que buscar canales que hagan comprensible que eso que está manando es agua y que se puede beber. Sí, yo creo que eso es importantísimo, ¿no?, porque esta misma corriente relacional que ha surgido entre nosotras, ¿no?, yo creo que también tiene que ver con lo que estaba en el centro, que eran los textos esenciales de estas mujeres, ¿no?, con esa espiritualidad que subraya muchísimo justo la relacionalidad, podríamos decir, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha dado como una gran libertad
y yo diría que una gran humildad también, porque yo me acuerdo cuando había que compartir los textos unas con otras, algunas nos conocíamos, otras no nos conocíamos. Bueno, cuando escribes un texto te desnudas en eso que escribes, ¿no? Entonces eso ha sido también como muy bonito. O informalmente nos decíamos, ¿me dejas tu texto? Te dejo el mío, ¿no? Entonces ha sido como hay una riqueza de libertad que yo creo que emanaba de quienes nos convocaban, que eran esas grandísimas mujeres, quería decir. Pero para mí algo muy importante también en el libro, que no esperaba yo, y es un tema que me fascina desde que fui alumna de José hace muchos años, es que estas genealogías de mujeres que recuperamos, ¿no? Y rompemos con esto, como decimos, la ablación de las memorias de las mujeres, también la espiritualidad conecta con otras que son anteriores, ¿no? Que son aquellas primeras mujeres que conocieron, algunas de ellas, que conocieron a Ignacio, que fueron acompañadas por Ignacio, que conocer la espiritualidad ignaciana les cambió en gran parte la vida, o en mucho la vida, que ayudaron también a Ignacio y que fueron muy atrevidas, ¿no? O sea, entonces encontrarme ahí con esos textos que ha recogido José me parece también fascinante, ¿no? Porque todavía, si nuestras fundadoras son desconocidas, estas mujeres muchísimo más, y sus palabras muchísimo más, ¿no? Entonces estoy pensando pues desde aquellas primeras, como he dicho, a las que Ignacio dio ejercicios y que ayudaron a Ignacio en momentos difíciles de la vida de Ignacio, aquellas otras, ¿no? Que se ofrecieron a ir a las Indias con la compañía de Jesús sin conseguirlo, ¿no? Como Juana de Cardona, Teresa Bruja, o aquellas otras que fueron temporalmente jesuitesas, aunque luego aquello fracasó. Bueno, fracasó, no salió como ellas esperaban y acontecieron otras cosas, ¿no? Como Isabel Roser, o las que lo consiguieron de forma clandestina, ¿no? Como Juana de Austria, ¿no? Más conocida por Mateo Sánchez al interior de la compañía, entrar en conexión con estas mujeres y algunos de sus textos, de las cartas que le escriben a Ignacio, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que entronca muy ricamente y muy libremente con esa matriz de donde venimos, ¿no? Y nuestras fundadoras también entroncan ahí, ¿no? Por eso, desde el libro, ¿no? Cuando pasa de estas mujeres, ¿no? De alguna manera las primeras fundadoras, ¿no? Por supuesto Juana del Estonat, Mary Ward, ¿no? Cuando pasa por ellas hasta las últimas, ¿no? Que las últimas son María Jesús Herruzo Martos, ¿no? Fundadora de las Obreras del Corazón de Jesús, o Rosario Villayonga, fundadora de la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús. Te das cuenta que ahí hay un tesoro escondido, pero hay también unas historias que debemos recuperar, ¿no? Porque estos textos nacen también de una forma concreta de encarnar esa espiritualidad. No hay palabra sin cuerpo, al igual que no hay palabra sin historia, sin compromiso en la historia, ¿no? Que es una palabra que merezca la pena, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un producto muy rico. Y luego, quizá también esa anchura del horizonte apostólico, desde esa experiencia de libertad y de resiliencia y de pasión por el Evangelio que les da ese encuentro con Dios en la intimidad de su corazón, les lleva a una anchura en el horizonte apostólico muy interesante, muy diversa. Eso es lo que quizá más me ha llamado la atención, ¿no? La diversidad de los acentos de los distintos carismas de las congregaciones femeninas. Algunas confluimos en determinados aspectos, ¿no? Pero siempre hay como una originalidad, ¿no? Y eso me ha parecido importantísimo del libro, ¿no? Esa de alguna manera, esa deuda también que la historia tiene con las mujeres de la Iglesia, incluso la historia de los movimientos de liberación de las mujeres, con la historia de las mujeres de la Iglesia y de las fundadoras, ¿no? Ese recuperar esas genealogías femeninas. Y por eso a mí me parece tan importante hacer esta presentación del libro en este mes de marzo, ¿no? En el que recordamos tantas luchas, tantos sueños en la sociedad y en las iglesias, y la aportación de estas mujeres también tuvo y tiene mucho que ver a las sociedades y a las iglesias, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece también como muy bien contextualizarlo en este mes de marzo. Oye, ¿y qué aportan todas ellas a la espiritualidad ignaciana, que inicialmente es una espiritualidad ignaciana nacida desde una mirada más masculina, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que aportan esos acentos, ¿no? Aparte que evidentemente hay una riqueza tremenda en misión y en carismas, pero en la propia espiritualidad, en el modo de caminar y de ayudar a caminar a otros para buscar y hallar a Dios, en los propios ejercicios y en su manera peculiar, ¿no? de poderlos integrar y ofrecer. ¿Qué aportan? ¿Qué nos aportan? Bueno, yo creo que aportan mucho. Aportan,
todas ellas, ¿no?, tienen una referencia, que es la referencia de Ignacio, de su espiritualidad, de los ejercicios. Eso está de forma potente en todas, ¿no? Pero no solamente es que está, o sea, es que todas ellas, bueno, algunas más, es decir, si hablamos de Merigor, pues quiere decir que le tocó cárcel por defender esto, pero de una forma u otra tú lees una historia, otra historia, otra historia, ¿no? Todas han tenido que luchar fervientemente por hacerse, por poder vivir esa espiritualidad, que era una espiritualidad que no estaba pensada para mujeres. Bueno, a ver, que no estaba pensada para mujeres. Yo creo que era una espiritualidad que sí estaba pensada para mujeres, pero que de facto, ¿no?, como el primer lugar donde el carisma de Ignacio se encarna es una congregación masculina, bueno, esto entra dentro de una iglesia también masculina, que, bueno, hubo mujeres jesuitas en su tiempo, 100 años antes de que se pudiera fundar una congregación apostólica de mujeres. O sea, es una espiritualidad absolutamente apostólica y las mujeres quieren vivirla y no se les permite vivirla justamente porque es apostólica, que es la razón por la que quieren vivirla. Es decir, el espíritu se bebe desde los ejercicios, pero la razón que mueve, ¿no?, es una razón apostólica. Es una razón apostólica. Entonces hay una primera palabra de reconocimiento de todas estas mujeres, que es la valentía, el coraje, la lucha, la dificultad que han tenido que atravesar para que realmente poder fundar algo que tiene la espiritualidad ignaciana en la base, sosteniendo, ¿no? Es que hasta hacerse con las reglas de San Ignacio, a ver si las encuentra, a ver si las consigues, a ver si el padre no sé quién te las deja, a ver si las copiamos. Quiere decir que, claro, ahora cogemos los ejercicios, cogemos las constituciones, todo está al alcance de nuestra mano, ¿no? Pero todas estas mujeres han tenido mucha dificultad para acceder, mucha dificultad para poder asumirlo como suyo, y mucha dificultad para ser reconocidas, ¿no?, desde esta espiritualidad. Y yo creo que de la mano de esta dificultad, ¿no?, está también una de las mayores aportaciones que yo creo que también el libro nos regala, ¿no? Y al tener una etiqueta que es la espiritualidad ignaciana o es Ignacio, es decir, que en todos los capítulos este tema de alguna manera aparece en los textos, pero yo creo que justamente esta dificultad permite que ese carisma de Ignacio pueda encarnarse por vías en las que la Compañía de Jesús, que es la que lleva la encarnación, digamos, histórica de esta espiritualidad, no lo ha hecho. Quiero decir que hay rasgos de la espiritualidad de Ignacio de Loyola, de su propia espiritualidad, de su espiritualidad personal, ¿no?, que se encuentran mucho más destacados en congregaciones femeninas que en la compañía que ha seguido su curso, con los acentos en los lugares que tenían que estar los acentos, ¿no? Y al ser la espiritualidad ignaciana tan rica, al tener encontrar a Dios en todas las cosas detrás, pues permite que realmente el elenco de posibilidades, ¿no?, donde nos encontramos a Dios en todas las cosas desde la espiritualidad ignaciana, haya podido desarrollarse y crecer por caminos múltiples, ¿no? Entonces tenemos un Ignacio que es un enamorado de Cristo pobre y humilde. Bueno, pues no sé si estos dos rasgos son exactamente los que más destacan en la espiritualidad ignaciana, digamos, tal como se vive hoy, ¿no? Digamos, en la espiritualidad ignaciana masculina, o la espiritualidad ignaciana entendida como la espiritualidad que vive
la Compañía de Jesús o los jesuitas, heredada de Ignacio. Y sin embargo hay mujeres de estas, ¿no?, que ese rasgo es el que atraviesa, ¿no?, el que da el eje, la Eucaristía. Ignacio era un enamorado de la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía, ¿no?, se convierte en centro también para muchos de estos grupos nacientes de espiritualidad ignaciana. Es decir, que hay muchos rasgos del carisma de Ignacio, ¿no?, que han sido potenciados por las comunidades o las fundaciones de espiritualidad ignaciana femenina, por vías que no han sido tan desarrolladas en la espiritualidad ignaciana masculina, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para entendernos. Y después también otra de las peculiaridades, ¿no?, que intentar sumergirnos dentro de del pensamiento, de la espiritualidad de todas estas mujeres que quieren abrazar la espiritualidad ignaciana y que lo hacen con un carisma personal, es decir, no simplemente cogen, exactamente, no simplemente, incluso, ¿no?, quienes se hacen con las constituciones tal cual, ¿no?, se hacen con eso, pero tienen el regalo de un carisma específico que les permite acoger este espíritu y dejarlo que prenda dentro con el carisma peculiar que cada una de ellas ha recibido, ¿no? Y eso yo creo que es una riqueza muy grande, ¿no? Porque, bueno, no solamente hay este capítulo de desarrollar aspectos que quizá, ¿no?, la espiritualidad ignaciana no ha desarrollado tanto de la espiritualidad de Ignacio, sino que hay este otro capítulo en el que la espiritualidad ignaciana de Ignacio prende dentro de un carisma que tiene también su peculiaridad. No es solamente repetir lo ignaciano, sino es permitir que el espíritu fecunde con el carisma de Ignacio, un carisma que ya ha sido previamente donado a cada una de ellas, ¿no? Y entonces creo que eso hace es muy rico, ¿no? Hace florecer mucha cosa diversa sin perder, ¿no?, estos rasgos de unidad que nos siguen vinculando a todas y que son comunes en todo. Y yo, siguiendo este hilo, me parece que es que hay algo muy diferente en torno a la situación de Ignacio y estas mujeres, ¿no? Ignacio como fundador me refiero, y estas mujeres, ¿no? Todo fundador tiene que atravesar un montón de dificultades, pero no cabe duda que una fundadora muchísimas más, porque las mujeres aún ahora, aunque mucho menos, ¿vale?, pero cuando estas mujeres viven a lo largo de todos esos siglos, no tienen autoridad en la Iglesia. Su palabra no tiene autoridad. Necesitan ser autorizadas, podríamos decir, por la palabra, la experiencia de un varón de Iglesia, ¿no? Entonces, casi todas ellas, sobre todo las que han sido fundadas por mujeres, aunque tienen siempre cerca a un amigo, un director, un compañero jesuita, ¿no?, y eso les va a ayudar enormemente, pero va a tener una grandísima dificultad en que esa experiencia singular que tienen de Dios y que les lleva a encarnarla en una visión ignaciana, pero con características peculiares o singulares, va a ser muy costoso, porque lo que se espera de ellas históricamente no es que inventen, sino que repitan o que sirvan a los modelos existentes, que son masculinos, ¿no? Entonces yo creo que ellas son muy conscientes, porque así lo experimentan desde dentro, de esa libertad que les da la experiencia de Dios para crear, para fundar y para no renunciar a aquello que consideran que es absolutamente lo que Dios les está pidiendo, ¿no? Y eso tiene muchísimas dificultades. Entonces yo creo que ese espíritu de resiliencia, de fortaleza, de que el amor tiene que ser un amor, no se me ocurre otra palabra más apropiada, ¿no?, menos combativa, voy a decir que el amor tiene que ser combativo, ¿no?, que el amor pasa por superar muchas dificultades y que además hay que atravesarlo también, de alguna manera diríamos en nuestro lenguaje femenino, en sororidad, porque casi todas ellas salen de muchos apuros
en relación con otras monjas amigas, cuando incluso en el caso nuestro ni siquiera eran monjas. O sea, para nuestra fundadora fue fundamental el encuentro con las religiosas del Sagrado Corazón, con las esclavas con vosotras, cuando les echaron para atrás las constituciones porque no eran suficientemente canónicas, ¿no? O sea, creo que esta característica de libertad femenina, ¿no?, que se encuentra con muchísimos más obstáculos en la historia para poder desarrollarse, esto les da también una humildad muy grande, una libertad muy grande, una resiliencia muy grande y también una esperanza, una confianza muy grande en el espíritu, ¿no? Yo creo que eso es como muy potente, ¿no? Y luego a mí algo que siempre me llama la atención leyendo a todas y que creo que es enormemente femenino, creo que nos pasa también a las mujeres que hoy bebemos de esta espiritualidad, aunque no seáis religiosas, ¿no? Es esto que dice Milagro Rivera, no separar palabra y cuerpo, ¿no? O sea, no podemos separar lo abstracto de lo concreto, de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo más vulgar, ¿no? De la encarnación que pasa por los propios cuerpos y nuestros propios cuerpos y por los cuerpos más excluidos, más insignificantes, más machacados, ¿no? Vinculado también a la cotidianidad de la vida, ¿no? A que la misión se traduce en las grandes tareas, en los grandes proyectos en los que ellas también se van a embarcar, pero eso está insertado en lo más cotidiano, en lo más débil, en lo más vulnerable, ¿no? Eso me parece que es un acento que, si bien Ignacio por supuesto lo tiene y la compañía, pero las mujeres lo desarrollamos quizá también por nuestra propia educación de género muchísimo más, ¿no? Y luego también me parece esa libertad que ellas se toman, esa libertad afectiva, sensorial, podríamos decir, que les da la propia experiencia de Dios y que ellas se la toman porque tienen ahí menos barreras, ¿no? Quizá por lo mismo, por la educación de género, que los varones, esa libertad relacional para nombrar a Dios como les da la gana. Eso es maravilloso, es casi un escándalo. Yo es que me he encontrado con textos de mi fundadora que estaban como guardaditos para que no los leyéramos, y para mí, para otras muchas, cuando los hemos leído, igual que cuando he leído las de otras hermanas, me parecen absolutamente singulares y en ese sentido proféticos, ¿no? Esa libertad para nombrar a Dios como le intentan nombrar en ese balbuceo que es en palabras la experiencia de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo igual la Eucaristía, ¿no? La centralidad que dan a la Eucaristía, pero cómo esa Eucaristía, si en Ignacio es fundamental, ¿no? Ese don de lágrimas que tiene Ignacio en la Eucaristía tantas veces, cómo en ellas, la mayoría de ellas, se traduce también a veces en una experiencia casi física con la persona de Cristo dándose ahí, ¿no? Me parece que esa corporalidad también es muy importante, porque eso luego les lleva también a concretar la misión también en esos aspectos corporales, me explico, materiales, corporales de la vida, que son básicos, ¿no? Y al mismo tiempo también igual que esos nombres singulares que le dan a Dios, esos, diríamos, entre comillas, títulos cristológicos con que nombran a Jesús. A mí eso me parece absolutamente maravilloso, ¿no? Eso de amigo divino, amante, divino capitán. Tú coges textos de Ignacio de las Constituciones donde nombran esto, que son bellos, y coges los de las mujeres y dices, ¡buah!, ¿no? Qué libertad, qué anchura, qué falta de norma, qué desmesura, ¿no? Y por supuesto Ignacio es un desmesurado absoluto, ¿no? Pero la desmesura en las mujeres pasa quizá por otras concepciones, por otros lenguajes, por un desarrollo de los sentidos muy fuerte, que eso se recoge también mucho en los textos, ¿no? Pero quizá también por una capacidad transgresora muy fuerte, ¿no? Porque los marcos socioculturales donde estas mujeres viven, incluso las más contemporáneas, no digamos nada de Mary Ward, son absolutamente estrechos para la anchura de la experiencia de Dios que se les revela, ¿no? Entonces a mí me parece una grandeza bestial, y no me extraña nada que corrientes filosóficas del feminismo, algunas como el feminismo de la diferencia, esas mujeres sean fuentes de inspiración, incluso no siendo creyentes, ¿no? Me parece ahí que hay una mina a seguir descubriendo entre nosotras y también otras mujeres y otras estudiosas, ¿no? Fíjate, dices ahora mismo, ¿no?, algo que yo también creo que tiene un valor incalculable, que este libro, que es el ofrecer modelos de mujer. En donde ahí puedes ver desde distintos lugares todas esas matizaciones, y porque claro, cuando os escuchamos, son mujeres valientes que han luchado, incluso se han encarcelado, etcétera, pero la realidad es que son mujeres que ellos mismas reconocen esa fragilidad extrema, esa dificultad, ese necesitar del otro, ¿no? Ese volcarse en la confianza total de Dios, y por otra no dejar de decir, bueno, yo no puedo, sino que desde una humildad
pero por otro lado con una gran fortaleza a hacer cosas totalmente excepcionales, ¿no? Entonces, sí, yo siempre digo que son mujeres empoderadas por el espíritu, y eso se nota, sí, ¿no? ¿Cuál es la fuente de tu empoderamiento? es el espíritu. Eso da Sí. una clave o da otra, ¿no? Y en estas mujeres se ve, se palpa, ¿no? Y tú dices que son modelos, y creo que son modelos, ¿no? Referentes, y yo creo que también son modelos, quiero decir, para nosotras hoy como congregaciones, ¿no? El volver a mirar, ¿no? los comienzos. Yo lo pensaba ayer, voy a hacer un poco de propaganda de como no es de la mía. Muy bien, se estrena el viernes la Sirvienta, que es la vida de Vicenta, la fundadora de las de María Inmaculada, las del servicio doméstico, ¿no? Y bueno, a mí me habían invitado al preestreno y estuve ayer, y fui con otra compañera y le decía, ¿no? Cuando terminó la película, digo, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado? Que estamos en pleno siglo XXI y que tenemos todavía unas estrecheces comunitarias institucionales que no las tenían nuestras fundadoras, ¿no? Porque en esta Vicenta se ve, o sea, es una cosa que es clamorosa, ¿no? Cómo se percibe, cuál era la expectativa de que si fundaba, cómo tenía que fundar, ¿no? Y cómo ella es arrastrada a otra cosa. O sea, lo que ella siente que se le pide no es quedarse dentro del convento, ¿no? Ellas nacen para ir a buscar a las chicas que están en la calle porque van a servir y no tienen casa, pues o van a buscarlas o a ver cómo se hace esto, ¿no? Entonces, esto, pero muchas otras cosas más, ¿no? Muchas otras cosas más. En un momento como ese, ¿no? El plantear que hay una que entra, que tiene tuberculosis y entonces ya, bueno, enferma para afuera, ya no sirve, ¿no? Y esta va a buscarla y dice, no, aunque te mueras, te vas a morir con el hábito, te vas a morir con los votos. Es decir, con una libertad, ¿no? Con una docilidad al espíritu por encima de las formas, que yo creo que son una lección de vida, que el volver ahí, el releer, ¿no? Nos debería hacer que cayeran muchísimas cosas. Y es que han pasado siglos desde esto y estamos todavía en la conservación de cosas que no se hacen porque no se deben hacer, ¿no? Y además en ese no se deben hacer no nos damos cuenta que es una estructura externa que no la hemos decidido nosotras, pero que la vamos perpetuando, ¿no? Como algo que no se debe hacer, como que no se debe hacer, ¿no? Entonces yo creo que en todas ellas se percibe con una claridad diáfana cuál es el objetivo, ¿no? Pues todo lo que va a eso, ¿no? Se puede hacer lo que ayuda en este sentido y no se puede hacer lo que no ayuda. Y si no se puede hacer, encontraremos un agujero para hacerlo. Eso está absolutamente en todas. A mí me resulta absolutamente fascinante, ¿no? Porque es tan fuerte ese empoderamiento que les da la experiencia de Dios, que nada se puede oponer, porque si no hay que encontrar el agujero que aparecerá. Y eso me parece absolutamente bestial, también para nosotras son como mujeres en la Iglesia, congregaciones por supuesto, pero no solo, ¿no? También esa dimensión pública que tienen ellas de la fe, no sé, cada una a su manera, ¿no? En su radical humildad, ¿no? Pero por eso también yo creo que les engancha la espiritualidad ignaciana desde esa perspectiva misionera, social, pública, que no es íntima, que no es privada, ¿no? O sea, cómo desde cada experiencia van abriendo ese agujero en el servicio que hacen a la sociedad y a la Iglesia, me parece importantísimo. Y ahí es donde yo creo que hay que redescubrir estos textos, como muy bien ha dicho Nuria, no por supuesto desde una perspectiva literal, ni de volver directamente a las fuentes, sino desde las preguntas que hoy nos hacemos las mujeres y los hombres, especialmente las mujeres en la Iglesia y nuestros propios institutos, las preguntas más atrevidas,
porque ahí hay un tesoro, ¿no? Pero es importante en cómo los leemos, desde qué preguntas, desde qué perspectiva, ¿no? Porque si no pueden resultar, creo que lo entenderéis, absolutamente rancias. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? O pueden ser utilizadas por unas personas para todo lo contrario. Entonces creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Pero sí, esa experiencia, como ha dicho Nuria, ¿no? de ese empoderamiento que les da la experiencia de Dios, ¿no? Esos diálogos que todas tienen con Dios, pero se parecen un poco al diálogo de Moisés, pero en mujeres, ¿no? Pero como yo, pero si no puedo, pero si no sé. Yo admiro muchísimo también a la fundadora de las Hijas de Jesús, una mujer con su historia, con su biografía, que apenas sabe hablar castellano, que ha sido trabajadora del hogar, que ha sido criada y que decide empezar, y que Dios le llama a que eduque a las mujeres y especialmente a las criadas al principio, ¿no? O sea, es que son cosas absolutamente insólitas, solamente se pueden creer desde la confianza en el Espíritu, ¿no? Entonces eso es muy potente, ¿no? Bueno, a mí me encantaría seguir preguntándoos, pero bueno, voy viendo la hora y también me gustaría poderos dar la palabra y preguntar si queréis, porque bueno, este es un espacio de encuentro y con esa vocación hemos venido, ¿no? Entonces no sé si alguien quiere preguntar o compartir, porque aquí hay coautoras del libro y entonces lo que queráis antes de poder ir cerrando, al menos que tengáis esa oportunidad, ¿no? Yo os escucho y me encanta cómo habéis continuado esa primera vocación de nuestras fundadoras y la encarnáis en el hoy. De verdad que sí. Me permitís una imagen muy positiva, muy de hoy, muy de lucha. Gracias. Algo muy importante también que tiene el libro, que no hemos dicho porque esto es inagotable, es inagotable, es esa parte también, que es cuando recoge algunas oraciones de estas mujeres, que me acuerdo por ejemplo de las vuestras, de la de Santa Sofía Barat, ¿no? Esas oraciones, porque este libro puede ser muchas cosas. Puede ser un libro de investigación, un libro de estudio, un libro que no debe faltar, creo yo, en ninguna estantería de ninguna de nosotras o de las personas que acompañamos a mujeres, pero también puede ser un libro de oración, aunque resulte un poco incómodo por lo gordo que es, ¿no? Pero un libro de oración, ¿no? O sea, es que tiene tantas maneras, es un libro de múltiples lecturas en ese sentido también, ¿no? Y desde esa perspectiva, incluso cuando recoge algunos textos de ellas, ¿no? Oraciones de ellas, ¿no? Es muy sugerente. Sí, y un libro que ayuda a nuestro encuentro desde los textos, ¿no? Yo creo que el hecho de que el libro esté estructurado, los capítulos son de cada fundadora, ¿no? Pero la estructura interna de cada capítulo, ¿no? Está bajo epígrafes que son, no exactamente iguales, pero básicamente comunes, ¿no? Y luego que exista un índice de materias donde uno puede acudir a ciertas palabras. Quiero decir que uno puede leerlo como ibas a hacer tú, desde el principio hasta el final, como Marta y María, las dos juntas, o también puede decir, ¿qué pensaban estas mujeres de la humildad? ¿No? Y te vas a la palabrita humildad y ves las referencias y te pegas una leída transversal, ¿no? De qué piensan estas mujeres de la humildad, qué piensan estas mujeres de la generosidad, que piensan estas mujeres de la pobreza, que del reino, ¿no? Hay un montón de palabras clave, ¿no? que nos van a permitir acceder como en conjunto, ¿no? No solamente acceder a una figura, que también, ¿no? Pero también nos van a dejar acceder a el pensamiento a lo largo de tantos siglos de las mujeres de espiritualidad ignaciana sobre un tema específico, ¿no? Y yo creo que eso también puede ser una experiencia bonita, ¿no? De entrar en una cuestión de una forma bastante diferente y de oír muchas voces a la vez, ¿no? que te hablan desde ahí, desde esa cuestión. También es muy interesante y muy pedagógica la cronología que aparece al final, porque nos permite también como establecer conexiones muy interesantes entre todas ellas, pero incluso en periodos históricos. Creo que eso es súper interesante, ¿no? También. Y luego esa articulación que se hace al final de un artículo de Jen Charry, que es el artículo más riguroso,
sobre los institutos religiosos femeninos ignacianos, que eso también enmarca mucho para quien se acerca así por primera vez, ¿no? O sea, es un libro peculiar, porque no es un libro divulgativo propiamente, pero sí que es un libro que se puede acceder fácilmente, en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que es un libro también que en este momento también de tanto cambio y preocupación a veces de cuál es como la vocación de cada una, ¿no? Yo creo que es un libro que invita a vocaciones, porque es cierto que si no hay veces, ¿no?, que tú conoces la congregación que los que hemos tenido suerte, yo he tenido mucha suerte de haber sido formada por el Sagrado Corazón de Pamplona, y yo debo mucho de mi vida como creyente al Sagrado Corazón y después por comillas a la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y creo que tener un tipo de este libro en donde te dan a conocer, ¿no?, estas 20 mujeres que además Isabel Alonso ha retratado, que también acompaña el libro, yo creo que puede ser una oportunidad para aquellas mujeres que se están planteando una vocación y seguimiento a Dios y que encuentren en la vocación religiosa su lugar. Bueno, pues tener un libro como este puede ayudar también a ese conocimiento de la riqueza de los carismas y de poder encontrar su sitio, porque a lo mejor puede a veces pasar que alguien va encontrando esa especie como de necesidad de querer seguir a Dios, pero cada vez más en este mundo secular no tiene referentes. Cada vez más, el otro día que me resultaba, era la primera vez que estaba con una tutoría con una alumna y me decía, es que, bueno, había suspendido cristianismo. Y entonces yo le decía, bueno, tienes que estudiar y tal. Me dice, es que en mi casa eso del cristianismo no sé qué es. Y es que yo hay cosas que no entiendo. Y le digo, bueno, pues entonces si quieres, aparte de que también te he suspendido de historia, la psicología, que también te voy a dar clases particulares, pero si quieres, pregúntame qué no entiendes de cristianismo y lo compartimos. Claro, cada vez más vamos a esta realidad, ¿no? Y creo que también esto es un tesoro de poder despertar bueno, pues vocaciones y que encuentren el lugar, el carisma, la misión para poder encontrar a Dios en mujeres que además son dignas de admiración, que eso también se necesita para que una desee ser como otra, ¿no? Y yo creo que eso, al leerlo, aunque no seas creyente, te deja en terreno sagrado, descansando. Yo te comentaba ahora, Elena, que está ahora conviviendo en mi comunidad, en mi casa, una amiga que es agente de igualdad, ¿no? Fue creyente, se educó con vosotras y hace mucho tiempo que no lo es muy amiga, muy compañera. Entonces, preparando esto y otras cosas que estaba preparando en esta línea, se las he leído de vez en cuando para que me ayudara un poco, qué tal, qué te parece y tal, y estaba flipada, estaba absolutamente, pero estas mujeres, entonces no era solo porque ella, claro, conocía a Mary Ward, ¿no? Y tiene una buenísima experiencia de vuestro colegio hace muchos años de Carabanchel. Dice, pero entonces no era solo Mary Ward, ¿no? Ni la tuya, ¿no? No eran dos raras, ¿no? Digo, no, hay muchas raras. En la iglesia hay muchas raras. Me recuerda un poco esto, ¿no? Y luego también otra cosa que me parece importante, quizá también desde una perspectiva que yo vivo, porque es verdad que llevo muchos años viviendo en una congregación intercongregacional y he vivido con varias congregaciones en estos últimos años. Yo creo que el libro también de alguna manera urge, o sea, invita, ¿no?, a esa dimensión de la intercongregacionalidad de la manera que sea, ya sean proyectos, ya sea en ámbitos de investigación, en espiritualidad o bajo el mismo techo, como sea, ¿no? Pero que creo que nos acerca profundamente a las mujeres que compartimos esa matriz, ¿no? Me parece eso también como muy importante en estos momentos también en donde la intercongregacionalidad sentimos que es un reto y muchas veces o nos da mucho miedo o no sabemos cómo, ¿no? Me parece muy, muy importante en ese sentido. ¿Alguna otra intervención? Pues a mí, que estoy viendo y detrás están los retratos de las fundadoras, me hace pensar, bueno,
asocio con este tiempo que estamos viviendo de primavera, ¿no? Que son como flores, árboles que están brotando, ¿no? Y yo creo que eso, cada persona pues ha sabido como recoger desde su situación, escuchar y dar a luz y dar lo mejor de sí, ¿no? Y en ese sentido pues también quería como agradecer a Ignacio, ¿no? Que ha sido capaz de como de conectar a través de tanto tiempo, ¿no? De tantos siglos, de tantas situaciones y eso, y conectar con la fragilidad de la persona que estaba viviendo cada situación, ¿no? Y la fragilidad femenina también, ¿no? Pero la fragilidad que cada fundadora estaba llamada a hacer algo por ello, ¿no? Entonces eso... A mí también, un poco al hilo de lo que dices, me parece muy importante, y sé que en esto estáis desde luego, ¿no? Y bueno, y estáis todos los que os dedicáis a esto, qué importante es seguir recuperando a ese Ignacio en su relación con las mujeres, ¿no? Cuánto lo necesitamos también, ¿no? Para que no nos quedemos en estereotipos o en clichés superficiales, ¿no? Creo que eso es también como muy importante, ¿no? Esas amistades con mujeres, esas intentonas que algunas salieron bien, otras no salieron, ¿no? Ese atrevimiento suyo también inicial, ¿no? A estar con las mujeres, ¿no? O con los jesuitas que llamaban monjeros en el siglo XIX-XX, ¿no? O sea, me parece muy importante ese trabajo también desde la espiritualidad ignaciana y desde la propia Compañía de Jesús, ¿no? Me parece que es redescubrir un aspecto de la compañía muy interesante también. Somos hermanos ahí. Una curiosidad, habéis nombrado que estas mujeres, yo no las conozco por completo, han influido en el feminismo actual, en algunas cosas. ¿Podríais nombrar algo? Porque da la impresión que el feminismo yo no podría actual, decir, no diría que han influido en el feminismo actual, yo no diría eso. Algunas cosas no, yo no diría eso. Lo que quiero decir es que el feminismo influido en algún rasgo. No, lo que quiero decir del feminismo sí, de la diferencia. Sí, lo que quiero decir es que el feminismo, o sea, creo que lo mismo que tenemos una deuda con ellas en la Iglesia, el feminismo tiene una deuda con ellas. Lo que me refería es que el feminismo de la diferencia, cuando estudia lo que es la libertad femenina en la historia, suele interesarse por las fundadoras. Yo soy de una red, que bueno, es la red Media Espiritualidad Femenina, que procedemos de otra historia, que eran las congregaciones femeninas de espiritualidad ignaciana, y lo que nos hizo evolucionar dándonos un chip fue entrar en contacto y en trabajo con algunas de esas teóricas del feminismo de la diferencia, como Milagros Rivera, porque para ellas algunos aspectos de cómo nuestras fundadoras y otras anteriores a nosotras y no ignacianas habían vivido su desarrollo en la historia desde la libertad era un referente, ¿no? Me refiero a esta parcela del feminismo, que no es todo el feminismo, no. Yo creo que el feminismo tiene una deuda también con muchas mujeres de la Iglesia y por supuesto con nuestras fundadoras. Lo que pasa que esa deuda no se salva sin diálogos, sin encarnación en la cultura, sin mujeres laicas y monjas, y hagamos puentes, sin conocimiento mutuo, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? Que hay una deuda histórica también con ellas, ¿no? Y que además no se tiene por qué confluir en todos, pero que hay aspectos. Yo, por ejemplo, pienso que algunas de nuestras fundadoras, bueno, yo creo que ninguna de nuestras fundadoras, excepto Mary Ward, salvando el anacronismo, que quizás fuera la más feminista de todas, propiamente no eran feministas, pero por lo menos las del siglo XIX-XX fueron un modelo de mujer que empezaba a romper ya con un ideal femenino de domesticación, aunque ellas ni se llamaran feministas ni lo fueran, pero hay ahí un referente de mujer emancipada que está rompiendo con determinadas expectativas sociales con las mujeres. Yo no le llamaría feminismo, pero no cabe duda que eso tiene que ver con los valores del feminismo, ¿no? Es lo que yo diría, ¿no? Pero desde luego feministas somos algunas de las hijas. Yo soy feminista, por ejemplo, ¿no? Y muchas monjas somos feministas, entendiendo el feminismo de una manera amplia, ¿no? Y desde el cristianismo, que es nuestra primera matriz, ¿no? Y desde luego el desarrollo de las vidas de estas mujeres, estoy pensando en Santa Sofía, por ejemplo, su modo de trabajar con las mujeres, ¿no? Tiene mucho que ver en muchos aspectos con valores, donde luego el feminismo, algunos de esos valores, se va a apropiar de ellos, ¿no? Pero no habría una identificación literal ni nada de eso, ¿no? Tiene que haber un mutuo conocimiento, ¿no? Y ojalá que pudiera haber un acercamiento.
que es en el fondo lo que la revuelta de mujeres en la Iglesia estamos intentando, no solo en la Iglesia, de cara a la propuesta de reformas de la Iglesia desde las mujeres, sino también con el feminismo. Oye, que somos cristianas y aspiramos a unas formas de vivir que podemos coincidir en muchas cosas más de las que las feministas no cristianas se creen, ¿no? O sea, perdón el hilo que quizás ha salido a la de su pregunta. Yo solo quería poner dos acentos de lo que ya se ha dicho, pero solo poner el acento. Uno es el proceso, como se ha hecho el libro. Ha sido una preciosidad. Esto es como ir a Ítaca, ¿no? Tenemos el objetivo que es sacar un libro, pero el mero hecho de estar haciéndolo ha sido una experiencia realmente muy, muy bonita y hasta espiritual, podríamos decir, ¿eh? Hemos tenido como 7 o 8 reuniones que llamamos seminarios de contraste, de cada uno también pues envuelto en oración, en búsqueda, en contraste, en discernimiento. Eso ha sido muy bonito. Ha sido precioso, luego hay que decirlo también, el trabajo en equipo con Miyako y Nuria. Nos hemos entendido, creo yo, bastante bien los tres. Hemos trabajado mucho detrás del telón, ¿no? En labor de coordinación, de preparación, etcétera. En ese sentido, el trabajo de Miyako como dinamizadora y secretaria en muchos sentidos del grupo ha sido de un valor tremendo. Y el segundo acento que quisiera poner era que yo creo que este es un libro que todo jesuita debería leer. Ciertamente, porque yo que me tildan de que sé un poco de espiritualidad ignaciana y me dedico a estas cosas, me he descubierto como un pero total ignorante en este campo, ¿no? A veces a los jesuitas algunas congregaciones nos llaman para un retiro, para un seminario, para lo que sea, ¿no? A mí se me ha abierto un campo de espiritualidad, de don de Dios, de trabajo del espíritu, y me he sentido primero un poco avergonzado de lo muchísimo, a casi todo que desconocía en este campo, ¿no? Y en este sentido yo creo que lo que tú apuntabas, Nuria, me parece que la espiritualidad de San Ignacio tiene él su propia espiritualidad como persona, la canaliza en primer momento a través de la compañía de Jesús, pero espiritualidad ignaciana es mucho más que la experiencia de Ignacio y la experiencia de los jesuitas que tanto nos gustan, ¿no? Y se encarna de tantas maneras. Por eso digo que no suene a broma ni a chascarrillo, pero yo creo que sí, que es un libro que todo jesuita debería leer para comprender mucho también de lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? En espiritualidad, dentro de esta familia pequeñita que es la familia ignaciana, ¿no? Y también dar las gracias por esa exposición tan valiosa que habéis expuesto. La verdad que me ha abierto también otra mente y también me ha despertado pues esos deseos de leer no solamente la vida de nuestra fundadora, que ya la conoce, sino conocer otras fundadoras y enriquecernos de esa espiritualidad mutua. La verdad que ha sido muy, muy interesante toda la exposición que habéis expuesto. También agradecerles porque la verdad que escuchándola se siente la experiencia de haber dado cuerpo a la escritura, ¿no? Es como un libro, además, bueno, tiene su consistencia. Es un libro con cuerpo y desde la manera que ustedes lo han expuesto, es un libro, como diría Madeleine Delbrel, perforado, ¿no? Esta imagen del agujero que mencionaba, es un libro con márgenes que se siente que respira, ¿no? Y que seguirá respirando por esta memoria que han hecho, esta genealogía de mujeres, rescatar este tesoro. Me parece valiosísimo realmente el trabajo y también la experiencia que ustedes han vivido al escribirlo, ¿no? Y eso como experiencia de espíritu se siente escuchándolo, ¿no? Escuchándolo también a José. Así que muchísimas gracias por darnos esta ocasión de escuchar y de poder ir a esa fuente a beber, ¿no? A mí me gustaría agradecerles. No soy de espiritualidad ignaciana, soy miembro de la institución teresiana y bueno, conozco algunas por mis compañeras y agradecerles un montón, la verdad. Eso de saber volver a la fuente, pero no por la inercia, ¿no? Sino por la necesidad de volver a salir al mundo. Y toda esa visión de lo apostólico, ¿no? No sé, de vivir la cotidianidad con la fuerza del espíritu, ¿no? Y yo me voy muy contenta esta tarde. Vengo a la librería muchas veces, aquí me ha
¿no? Y nada, agradecerles mucho y espero poder de verdad leerlo y no sé, nos une muchas cosas. Yo soy exalumna del Sagrado Corazón en Perú, un poco lejos, ¿no? Y conozco a las esclavas, soy muy amiga de ellas en Villa Salvador, y bueno, hemos compartido mucha misión, ¿no? Y bueno, sé que en la red Miriam, pues ahí por internet y cosas de estas, y me alegra mucho, ¿no? Poder estar con gente vinculada a esa búsqueda que tenemos, ¿no? No solo de las vocaciones, sino de encarnar realmente nuestros carismas en el mundo de hoy, ¿no? Siendo mujeres. Vengo de una institución de mujeres, ¿no? Y de matrimonios y de profesionales, pero arraigados en ese carisma de Poveda por la mujer, ¿no? En su tiempo y en su momento histórico, ¿no? Entonces, la verdad es que les agradezco mucho esta aproximación. Y a la librería, pues muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que estamos acabando muy ignaciana y teresianamente, que es desde un corazón agradecido, ¿no? Es decir, que cuando está Dios ahí moviendo el corazón, bueno, pues yo creo que todos nos vamos consoladas y consolados, ¿no? Y me gustaría acabar con el último párrafo que acaba antes de después los apéndices, ¿no? Del epílogo tan delicioso de Dolores Alessandre, en donde ella lo ha nombrado a todas ellas como mujeres que alumbran, ¿no? Y embellecen a la Iglesia, y toma una afirmación de Gregorio de Nisa. Entonces, si os parece, pues terminamos con esta afirmación que dice: el alma que asciende hacia Dios va de comienzo en comienzo y oye en la cumbre una voz que le dice: tú te has hecho hermosa acercándote a mi luz. Pues ojalá que sigamos ahí, siendo luz. Gracias.